No hizo preguntas, solo supuso lo peor. Pero cuando ella dijo voy a llamar al Pentágono, la expresión en su rostro lo dijo todo. Ese día, el cielo estaba cubierto de nubes. ¿Tú qué harías si un oficial desafía tu dignidad? Descubre cómo una mujer demuestra que el verdadero poder no está en el uniforme, sino en la integridad de quien lo lleva. No llovía, pero el gris del cielo parecía apoderarse del ambiente, difuminando los contornos del día. A la coronel Andrea Elías siempre le había gustado así, sin reflejos, sin calor, solo calma. Detuvo el motor del SUV negro del gobierno y observó su nuevo hogar. 2 pisos, fachada de ladrillo, un porche simple, sin lujos. Exactamente lo que había querido después de 22 años de servicio. Andrea salió del SUV, su uniforme militar impecable, con las cintas perfectamente alineadas y su rango de coronel claramente visible. Esa mañana, acababa de hablar en el Pentágono sobre liderazgo y la transición de los veteranos, pero ahora solo quería descansar en su nuevo hogar en Pueblo Menas, Virginia. Mientras tomaba unas cajas del maletero, un vecino la observaba en silencio desde su porche. Andrea no le prestó atención, estaba acostumbrada a enfrentarse a situaciones más intensas. Sin embargo, cuando escuchó el crujido de neumáticos, se giró y vio un SUV policial detenido junto a su vehículo, sin luces ni sirena, solo observándola. La ventana del coche se bajó lentamente. Señora, llamó el oficial. ¿Este es su vehículo? Ella parpadeó. Sí, respondió. Es del gobierno. Acabo de llegar a casa. El oficial no salió del coche. Solo la miró. Era joven, tal vez de unos 30 años. Piel pálida, mandíbula afilada, cabello corto y rapado. Su placa decía Barrera. Estaba escaneando las placas, el uniforme, las cajas. ¿Vive usted aquí? Sí, dijo ella con calma. Me mudé la semana pasada. ¿Hay algún problema? Barrera salió del vehículo, ajustándose el cinturón. Su mano descansaba cerca de su funda, pero no sobre ella, solo lo suficiente como para mandar un mensaje claro. Recibimos una llamada sobre actividad sospechosa, dijo de manera seca. Un vehículo afuera que no coincide con el registro del propietario. Andrea levantó una ceja. Yo soy la propietaria, dijo, señalando detrás de ella. Coronel Andrea Elías, Ejército de los Estados Unidos. Acabo de hablar en el Pentágono hace 3 horas. Él no asintió. No dijo gracias por su servicio. Solo dio unos pasos más cerca. Necesitaré ver alguna identificación. Andrea colocó la llave en la puerta, pero no la giró. Lentamente, se giró hacia él, sacó su identificación militar de su chaqueta. Barrera la miró, luego a ella, luego de nuevo a la identificación. Su rostro seguía impasible. ¿Tiene algo con su dirección actual?, preguntó. Andrea ladeó la cabeza. Acabo de mudarme. Aún no he actualizado mi licencia de conducir. Barrera frunció el ceño, como si hubiera atrapado a Andrea en una mentira. ¿Tiene alguna prueba de que vive aquí? Ella suspiró, manteniendo la calma. Los documentos de la hipoteca están dentro. ¿Le gustaría entrar? Voy a necesitar que se quede aquí por ahora, dijo, pero la mirada en sus ojos le indicaba que esto no había hecho más que empezar. Andrea se mantuvo firme, una mano descansando sobre la caja de libros, la otra cerca de su cintura. No estaba asustada, pero sí alerta. Había aprendido a hacerlo a lo largo de los años, desplegada en escenarios mucho más hostiles que una tranquila calle suburbana. No me estoy negando a nada, dijo con voz serena. Solo estoy parada en el porche de mi casa. Barrera dio 2 pasos más cerca, demasiado cerca, como si quisiera marcar su territorio, hacerle saber quién mandaba allí. Andrea no apartó la vista de él. Oficial, ¿en serio cree que alguien va a hacerse pasar por coronel solo para llevar una caja de libros a su casa un sábado? Hubo una pausa tensa. Él no dijo nada, solo la observó fijamente. Voy a necesitar que se quede aquí, repitió. Andrea miró fijamente la puerta de su casa. No entré a la casa, dijo ella, con voz firme, ¿es eso una orden? Es un mandato legal. Andrea no se movió. Su mano, como por costumbre, volvió a posarse cerca de la llave, lista para entrar a su casa. Oficial Barrera, dijo, con voz controlada, esto no es un puesto de mando. No es mi superior. No está a cargo de esta propiedad. Voy a entrar ahora. El cuerpo de Barrera se tensó, como si estuviera a punto de explotar. No, no lo hará, espetó, subiendo al porche y poniéndose directamente entre ella y la puerta. Andrea no dio un paso atrás. Está interfiriendo con el movimiento de un empleado federal sin causa, dijo con calma, manteniendo la compostura.
¿Se da cuenta de lo ridículo que suena eso? Retroceda, señora. Entonces lo hizo. Extendió su brazo, pero no fue un gesto violento, todavía no. Sin embargo, su mano se cerró sobre el codo de Andrea con una firmeza que no dejaba dudas. Quería controlarla, controlar su cuerpo, el momento, el espacio que ella ocupaba. Andrea se apartó al instante, su voz se elevó, pero su tono siguió siendo firme, autoritario. No me toque. Eso es agresión. Está resistiendo, ladró el oficial Barrera, alcanzándola nuevamente. No estoy bajo arresto. No puede ponerme las manos encima, dijo Andrea, su voz resonando por todo el vecindario como un disparo de advertencia. Al otro lado de la calle, el hombre mayor con la cortadora de césped retrocedió rápidamente. Una cortina se movió en la ventana de la casa cercana. La gente estaba mirando ahora, algunos quizá grabando con sus teléfonos. A Andrea no le importaba. Barrera, al ver que las cosas se estaban complicando, alcanzó su radio. Unidad 214, necesito refuerzos, rápido, dijo con urgencia. Pero antes de que pudiera continuar, Andrea lo interrumpió. Voy a llamar al Pentágono. Él la miró, confundido. ¿Qué? Andrea sacó su teléfono del bolsillo interior de su uniforme, haciendo el movimiento con una calma deliberada. Su mano no tembló, su voz no vaciló ni un instante. Deslizó hacia abajo y tocó el contacto etiquetado como UPS directo. Va a querer detener lo que sea que piense que está haciendo, dijo Andrea con voz firme. Porque en unos 30 segundos, alguien mucho más arriba en la cadena de mando va a preguntarle por qué una coronel en uniforme está siendo detenida en su propio porche. El oficial Barrera aún no entendía la magnitud de la situación. La llamada que Andrea acababa de hacer cambiaría todo. Se quedó congelado, su mano flotando cerca de su cinturón. No estaba asustado, pero definitivamente ya no tenía la misma confianza. Andrea sostuvo el teléfono en su oído, escuchando el timbre de la llamada. 2. Coronel Elías, aquí el capitán Rawlins. ¿Está bien, señora? No exactamente, respondió Andrea con calma. Un oficial local me ha detenido frente a mi casa. Sin cargos, sin razón. ¿No cree que vivo aquí? Necesito que esto quede documentado. Hubo una breve pausa al otro lado, seguida de un cambio de tono preciso y profesional. Militar. Entendido. ¿Cuál es el nombre del oficial? Barrera. ¿Ubicación? Menas Park, esquina de Evergreen y St. John's. Quédese en la línea. Andrea no tuvo que decir más. Sabía que los protocolos de seguridad interna se estaban activando. Alguien estaba siendo notificado. No tomaría mucho tiempo. Barrera, como si recién comenzara a procesar lo que estaba ocurriendo, dio un paso atrás. Su voz bajó un poco, pero aún trataba de mantener la compostura. ¿A quién llamó exactamente? Andrea lo miró a los ojos. Al Departamento de Defensa. Acaba de tocar a una coronel en uniforme completo, en su propia propiedad. Esto ya está en el archivo de alguien. En ese momento, la radio de Barrera crepitó, transmitiendo estática antes de que una voz clara y firme resonara. Unidad 214, manténgase en espera. Confirme ubicación actual. Barrera levantó el micrófono a su boca, ahora claramente nervioso. Evergreen y St. John's. Recibido. Una voz más firme continuó. Se le informa que el sujeto en cuestión ha sido identificado positivamente a través de verificación federal. Coronel Andrea Elías, servicio activo verificado por el Pentágono. No intervenga más. El rostro de Barrera se descompuso en una mueca de frustración, su mandíbula apretándose con fuerza. La radio sonó de nuevo, esta vez con más firmeza. 214, se le instruye que se retire inmediatamente. Refuerzos en camino. Supervisores notificados. El rostro de Barrera se palideció visiblemente. Andrea, inquebrantable, se mantuvo erguida, con el teléfono aún en su oreja. El capitán Rawlins habló de nuevo. ¿Todavía está ahí? Sí. ¿Quiere que conecte a un enlace civil o lo dejamos así? Déjelo así. Recibido. Mantenga la línea abierta. ¿Está bien? Estoy bien. Solo cansada. Finalmente, Andrea bajó el teléfono y, sin apartar la vista del oficial Barrera, dijo con tono resuelto, voy a entrar ahora, oficial Barrera. A menos que planee derribarme. Él no respondió. Andrea, con total determinación, tomó la llave, giró la cerradura y abrió la puerta. Justo como había planeado hacerlo 15 minutos antes.
Pero el verdadero momento de la verdad aún estaba por llegar, con luces parpadeantes, rangos superiores y sin lugar donde esconderse. Con una mano firme sobre la caja de libros, Andrea la colocó dentro de la puerta. No cerró detrás de ella. Aún no. Quería que Barrera viera exactamente dónde estaba, en su propia casa. Sin esconderse, sin huir, sin violar ninguna ley. Desde el borde del porche, Barrera se quedó paralizado, como si hubiera olvidado cómo mover sus piernas. La mano de Barrera cayó finalmente de su cinturón. Ahora, su mirada se desplazaba nerviosa, de un lado a otro, observando a los vecinos que espiaban desde las cortinas, a las personas en sus porches, algunas con teléfonos en mano. Era como si de repente se diera cuenta de que ya no tenía el control de la situación. Y entonces, las sirenas comenzaron a sonar. No con urgencia, pero sí constantes, resonando en el aire. Una segunda patrulla se detuvo. Esta vez, la puerta se abrió rápidamente. Una mujer salió del vehículo, vestida con un uniforme azul oscuro. Sus pines de rango brillaban con autoridad, su rostro impasible. Caminó con paso firme, decidida, sus botas resonando sobre el pavimento. No corría, pero tampoco paseaba. Teniente Tali, dijo, mostrando su placa supervisora. Andrea asintió con respeto. Coronel Andrea Elías. Los ojos de Tali se dirigieron hacia Barrera. Él abrió la boca para dar su versión, pero ella levantó un dedo, indicándole que se callara. Nos ocuparemos de ti más tarde, dijo Tali, subiendo al porche de Andrea. Señora, ¿puedo entrar un momento?, preguntó Tali, su tono profesional. Dentro, Andrea señaló una silla de cuero, en medio de una sala aún llena de cajas por desempacar. La casa olía a cartón y pino. Gracias por mantener la calma, dijo Tali mientras se sentaba. He estado en peores situaciones, con consecuencias mucho más graves, respondió Andrea, pero aún así, esto no debería haber pasado en mi porche. Se sentaron en silencio por unos minutos, hasta que Tali finalmente rompió el hielo. ¿Puedo hablar libremente? Adelante, dijo Andrea, recostándose en su silla. Ya he tenido quejas sobre Barrera. Ninguna confirmada, solo cosas sutiles. Pero esto es concreto, explicó Tali, su voz seria. Su llamada podría haber evitado muchos problemas para otras personas, continuó Tali. Andrea se inclinó hacia adelante, con la tensión visible en su rostro. ¿Qué va a pasar con él? Tali suspiró, mirando al suelo un momento antes de responder. Eso depende. Asuntos Internos está en camino. El Pentágono ya está en contacto con nuestro jefe. El administrador de la ciudad probablemente lo sabrá antes de la cena. En el mejor de los casos, será suspendido, evaluado, reprimido. En el peor, perderá su trabajo. Afuera, Barrera caminaba de un lado a otro, mirando hacia la calle como si deseara desaparecer entre los árboles. Andrea, sin perder la compostura, dijo, no quiero sangre, solo responsabilidad. Y la tendrá, aseguró Tali, poniéndose de pie. ¿Quiere que lo escolte fuera de la propiedad? Andrea negó con la cabeza. Déjelo que se vaya. Solo necesita sentirlo, dijo Tali, y salió hacia la luz del día. Andrea la siguió hasta la puerta con los brazos cruzados. Oficial Barrera, llamó Tali, con voz firme. Estás relevado del servicio, pendiente de investigación. Entrega tu arma y placa ahora mismo. Barrera parecía un hombre al que acababan de desconectar. Sin decir una palabra, alcanzó su cinturón y entregó ambas, sin resistencia, sin discursos, solo en un silencio incómodo. Luego, se giró lentamente y caminó hacia su patrulla. No entró en el vehículo, solo permaneció allí, esperando. Tal vez esperando instrucciones. Tal vez porque la realidad finalmente lo alcanzaba. Andrea se quedó en el porche, alta, aún observando, sin mostrar emoción. Pero esa parte de la historia no trataba sobre Barrera. Trataba sobre el vecindario, y sobre lo que vendría después. La mañana siguiente fue tranquila. No en el sentido de que estuviera oculta o secreta, sino apacible. Andrea se sentó en los escalones de su porche, con una taza de café en la mano, vistiendo una sudadera vieja del ejército y pantalones de chándal. El cabello recogido. Sin uniforme. Ese día, se lo había ganado. Una mujer paseando un Golden Retriever pasó por la acera opuesta. Redució el paso, la miró y dio un saludo vacilante. Andrea asintió, sin prisas. Luego, el hombre que había estado observando el césped de Andrea el día anterior cruzó la calle lentamente, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. No sabía quién eras, dijo. Ahora lo sabes, respondió Andrea, sin levantar la vista de su taza.
Solo quería decir que lo siento por lo que pasó. No debería haber ocurrido. He vivido aquí 23 años y eso estuvo mal. Andrea finalmente lo miró. Estaba nervioso, pero no fingía. Y eso, ella lo podía ver. No estoy aquí para hacer la lección de nadie. Estoy aquí para vivir, igual que tú. El hombre asintió, algo aliviado. Bueno, si alguna vez necesitas algo, herramientas, una escalera, ayuda con las canaletas, solo toca. Se giró y regresó al otro lado de la calle. Andrea lo observó desde su lugar, sin frialdad, pero sin calor, solo consciente de su presencia. Unas horas después, un grupo de niños del vecindario pasó montando bicicletas. Uno de ellos la señaló y dijo, mi papá dijo que trabajas en el Pentágono. Andrea sonrió con suavidad. Así es. Genial, gritaron los niños, alejándose rápidamente. El mundo siguió su curso esa tarde. Andrea desempacó más cajas. Colgó una foto enmarcada de su unidad de mando en la pared de la sala. Dispuso sus uniformes en el armario. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de los árboles, salió de nuevo. Mismo porche, mismo asiento. Esta vez, más vecinos saludaron. No todos, pero suficientes. Ya no se trataba del uniforme. Se trataba de ser vista, de ser respetada. ¿Pensó en Barrera? ¿En lo que podría pasar con él después? En su carrera o no, no sentía lástima por él. Lo que sí sentía era lástima por lo mucho que le había costado aprender en qué tipo de mundo vivía realmente. Porque algunas personas solo entienden el respeto cuando viene de un uniforme y no de la persona que lo lleva. Pero el respeto verdadero comienza cuando dejas de necesitar pruebas de que alguien lo merece. La vida no siempre te da la opción entre confrontación y paz. A veces, tienes que pasar por una para llegar a la otra. Y, a veces, todo lo que se necesita es una persona que mantenga su posición sin alzar la voz para cambiar el curso entero del futuro de alguien más. La historia de Andrea Elías nos enseña que el verdadero respeto no proviene del poder o el rango, sino del carácter y la dignidad personal. A pesar de ser desafiada por un oficial que intentó imponer su control de manera injusta, Andrea responde con firmeza, no violencia, demostrando que el respeto se gana con la integridad de nuestras acciones. La lección es clara y poderosa, el cambio real no siempre viene a través de la confrontación, sino cuando mantenemos nuestra postura con la verdad en nuestras manos. El respeto genuino no se demuestra con fuerza, sino con humanidad. La historia nos recuerda que el poder puede ser temporal, pero el carácter, ese es lo que realmente deja huella. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos mañana.